Muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis respuesto a esa pregunta? Habíamos dicho que qué es lo que significa o qué es ser misionero. Y no sé lo que habéis respuesto, pero en este caso, misionero es como un poco como dice la frase, la palabra en sí. Tiene que ver con misión. En este caso es que esa persona, en este caso Pablo, tenía una misión que hacer. Y no era una misión que él pensaba, sino una misión que Dios le había dado, que él sentía que Dios le había dado. Entonces era como lo que él tenía que hacer. En este caso, normalmente cuando se habla de misión o de misionero, cuando se habla de misionero, esa misión es predicar la palabra del Señor, predicar el Evangelio. En este caso, cuando se habla de misionero, son personas que son enviadas, que tienen una misión de predicar el Evangelio a diferentes partes del mundo. Normalmente no es quedándose en su casa, aunque también puede ser quedándose cerca de su barrio. Normalmente cuando se suele hablar de misionero, se suele hacer referencia a gente que va de una ciudad a otra o de un país a otro. En este caso, Pablo, que era misionero y lo que quería hacer era pues expandir, y como hemos visto en la lección anterior, nada más que él se convirtió, en lo que quiso hacer es compartir del Evangelio del Señor. En este caso no lo quiso solamente hacer en su región, que era Antioquía, en Siria, sino que él lo quiso hacer en diferentes partes del Mediterráneo, porque sentía de parte del Espíritu Santo que tenía que predicar el Evangelio. En este caso vamos a mirar en una serie espero que me estéis atendiendo, porque ahora vamos a mirar el primer viaje misionero de Pablo y vamos a citar muchas ciudades en las que quiero que estéis atentos para escucharlo bien. En este caso, como hemos dicho, él sentía de parte del Señor que tenía que compartir el Evangelio y que tenía que compartirlo a todo el mundo. En este caso, ahí es cuando empieza la obra expansiva de la iglesia. En este caso, ellos estaban en ese momento en la iglesia de Antioquía, que estaba en Siria, era en el país de Siria, ¿vale? Y en este momento, él, con Bernabé, un amigo suyo, van al puerto, van a una ciudad que se llama Seleucia, y de ahí van hasta la isla de Chipre. No sé si os suena Chipre, es una isla que está en medio del Mediterráneo, y de ahí justamente era Bernabé. Hemos dicho que Pablo, junto con Bernabé, cogen un barco a navegar por el Mediterráneo para predicar el Evangelio del Señor, de Jesús. En este caso, pues llegan a Chipre, y Chipre justamente es donde él, Bernabé, es donde vivía, donde nació. En este caso, pues van a una primera ciudad que se llama Salamina. Es la ciudad que en ese momento era la más grande de toda la isla de Chipre. O sea que tenía bastante fama, era un puerto comercial muy grande. Estuvieron predicando el Evangelio del Señor. Estuvieron predicando, mucha gente se convirtió, y de ahí sintieron de parte del Espíritu Santo ir a otra ciudad muy importante que se llamaba Pafos. Son nombres raros, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados. En este caso y en este tiempo eran ciudades que estaban dominadas por el Imperio griego. Entonces esos nombres pues muchas veces son nombres griegos en su mayoría. De Salamina, como hemos visto, estuvieron predicando, se pegaron un buen tiempo ahí predicando, y de ahí fueron a la ciudad de Pafos, siempre en la isla de Chipre. Y en Pafos, fíjate por dónde, cuando estuvieron predicando, ellos cuando iban, lo primero que hacían eran predicar, iban a las sinagogas. Aunque ellos ya habían recibido a Cristo y creían en Cristo, lo primero que iban a las sinagogas. ¿Y quién había en las sinagogas? Judíos. Entonces ellos lo primero que hacían cuando llegaban a la ciudad eran predicarles a los judíos, a decirle, oye, Dios ha venido al mundo en forma de hombre para perdonar nuestros pecados, y se llama Jesucristo, ¿no? Entonces él realmente le predicaba el Evangelio de Jesús, que podía salvar sus pecados si ellos pues creían en él y lo seguían. En este caso, como había hecho Pablo, que había tenido un encuentro con él y había cambiado su vida. En este caso, lo que hacen es seguir, van a las sinagogas, ellos predicaban y mucha gente se convertía. Entonces, cuando estos judíos
se convertían, empezaban a formar las pequeñas iglesias. Entonces, por eso hablamos del origen de estas iglesias. Al principio solamente habían muy pequeñas iglesias, pero debido a que Pablo y Bernabé viajan por todo el Mediterráneo, empiezan a convertirse más gente y hacen que realmente empiezan a haber nuevas iglesias. Entonces, estaban en Chipre. Hemos dicho que salieron de un puerto que se llama Seleucia. De ahí van a la isla de Chipre, que van primero a una ciudad muy grande que se llama Salamina. Y de Salamina pasan a Pafos. En esta ciudad de Pafos lo quería comentar una cosa muy importante, y es que ahí empiezan a convertirse muchos cristianos. De hecho, se convierte un dirigente muy importante que era un procónsul, y es como decir que se convirtiera una persona del gobierno de esa ciudad. Entonces, realmente tuvo mucha repercusión ahí el Evangelio, y fue algo bastante llamativo, y porque gente del gobierno se convirtió, y fue algo que wow, qué bueno, ¿no? De Pafos, justamente de ahí, ellos siempre estaban guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no iban a un lado a otro porque ellos lo decidieran, sino que ellos oraban al Señor, y cuando oraban al Señor, el Señor les decía, oye, tenéis que ir por aquí o tenéis que ir por allí. Entonces ellos, como hemos dicho, fueron a Salamina primero, después fueron a Pafos, y de Pafos cogieron un barco, salieron de la isla y fueron a un sitio que se llama Perge. Esto estaba ya cerquita, ya estaba en Grecia, lo que viene siendo en todo el imperio griego. Y bueno, en Perge, lo que hemos visto antes, hemos dicho, es que ellos cuando iban a predicar, predicaban siempre primero a los judíos. Iban a la sinagoga, que es donde estaban los judíos, y predicaban. Y en este caso, hubo muchos creyentes que en la sinagoga se convirtieron, pero otra gente que decía, pues yo no quiero seguir esto, la verdad que no me interesa. Y ellos iban primero a la sinagoga, pero después iban a gente que no creían en Dios, que no creían en nadie, no creían los judíos, por ejemplo, creían en Dios. Pero después de predicarle primero a los judíos, después iban a gente que eran lo que nosotros llamamos no creyentes, gente que no creían en Dios. Y le iban y le predicaban, y había mucha gente que se convertía. Entonces, fueron a ese sitio, a Grecia, y realmente empezó a convertirse mucha gente. Y ahora os voy a decir 3 sitios más, porque recogieron un montón de sitios. Os voy a decir 3 sitios que son bastante importantes dentro de la iglesia cristiana. Y es que hemos dicho que primero vamos a hacer la recapitulación, ¿vale? Salieron de Seleucia y fueron a la isla de Chipre. La primera ciudad más grande era Salamina. De Salamina fueron a Pafos, que se convirtió un gobernante. De ahí, de la isla de Chipre, se fueron a una ciudad muy pequeñita que se llama Perge. Ahí estuvieron un tiempo, pero lo importante son estas 3 ciudades que te voy a comentar ahora. De Perge, después lo voy a escribir para que os podáis recordar, de Perge se fueron a 3 ciudades: Antioquía, Iconio y Listra. Esas 3 ciudades son muy importantes porque ahí se convirtieron mucha gente. Entonces, de Perge se fueron a Antioquía, después a Iconio y después a Listra. Os voy a hacer una lista para que podáis seguir todo y podáis visualizar cómo fue el viaje de Pablo. Vamos a ver en un mapita un poco cómo fue, para que podáis seguirlo y después vosotros podáis hacer una serie de actividades. Para que podáis recapitular todo esto, voy a dejaros el mapa para que podáis seguir con puntos, como es, vamos a hacer una serie de actividades y luego vamos a seguir para concluir y ver un poquito a seguir la lección. Hasta ahora.